Amado Padre Celestial, gracias Señor por este nuevo día, gracias Señor por darnos un descanso pleno, Señor. Ahora Padre, que vamos a prestarte toda nuestra atención, Señor. Te rogamos, Señor, que sigas hablando a nuestros corazones, instruyéndonos, dándonos sabiduría, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, hablando nuestras vidas y enseñándonos las cosas que hay en nuestro corazón, Señor. Te rogamos, Señor, que estés en nosotros, Señor, y que seas tú, Señor, excavando en lo más profundo de nuestros corazones. Te pedimos todo esto, Señor, en el dulce nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora sí, chiquis, vamos a leer Éxodo capítulo 17. Acabamos de leer Éxodo capítulo 17. Estas son algunas palabras que encontramos. El agua de la roca y guerra contra Amaleco. ¿Cuál es el contexto? Lo primero es queja en Refidim. El pueblo vuelve a quejarse por la falta de agua en lugar de orar. Expresan su inconformidad. La situación genera tensión en el campamento. Segundo, los amalecitas. Descendientes de Amalek, nieto de Esaú, tribu nómada que habitaba en la región desierta del Mar Muerto. Realizaban incursiones frecuentes para saquear otros pueblos. Eran considerados por su violencia, atacan a Israel cuando entra en la región. La derrota de Amalek evidencia la intervención divina a favor de Israel. Tercero, Josué. Aparece por primera vez en el relato bíblico. Es designado para redirigir el combate contra Amalek. Actúa como líder militar del pueblo. Cuarto, Moisés, Aarón y Hur. Moisés permanece en la cima del monte durante la batalla. Cuando levantaba sus manos, Israel prevalecía. Cuando las bajaba, Amalek avanzaba. Aarón y Hur sostienen sus brazos hasta la puesta del sol. Israel derrota a Amalek a filo de espada. Muy bien, aquí les voy a dejar las citas y nos vemos dentro de un momento para intercambiar ideas de lo que el Señor nos ha revelado. Buenos días con todos. Les voy a compartir lo que estuve reflexionando. Ok, estuve pensando en que una y otra vez el pueblo se quejaba, pero yo decía, ¿cómo es posible si ellos vieron todas las maravillas que Jehová ya había hecho con ellos? Pero aún así había algo en ellos que no les permitía sentirse parte de o disfrutar todas las cosas que Jehová ya había hecho y creerle a Jehová en que podía hacer cualquier cosa. Entonces cuando se quejan de nuevo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Específicamente esa parte. Ya es como creo la segunda vez, si no me equivoco, que ellos repiten esto, o la tercera, ¿por qué nos sacaste de Egipto a Moisés? Entonces, es una mentalidad totalmente errónea porque ellos prefieren ir al lugar donde los maltrataban, donde los hacían trabajar horriblemente, solo por ese pequeño momento de felicidad de la comida, del agua. Y realmente podemos ver cómo era esa una comodidad de ellos, que preferían estar donde los oprimían antes que estar siguiendo y haciendo lo que su Dios les estaba pidiendo. Entonces, eso y me hizo reflexionar bastante en cómo a veces nosotros decidimos quedarnos con personas en ciertos grupos o con parejas que quizás no, el Señor nos quiere sacar a ese lugar, pero nosotros por estar ahí aferrados y por no querer creerle al Señor en que Él tiene algo muchísimo mejor para nosotros, nos quedamos en ese lugar en el que estamos siendo lastimados. Entonces realmente eso es una condición del Señor y realmente es no querer confiar en Él. Y bueno, con el tema de la pelea que tuvieron con las amalecitas, pude ver en Aarón, Moisés y Hur una analogía de la Trinidad. ¿Por qué? Porque básicamente Moisés se cansó, o sea, es como que nuestras fuerzas nunca vamos a ser capaces de básicamente llegar muy lejos. Entonces, lo que hicieron Aarón y Hur es ponerle una roca. Entonces, ¿quién es la roca en el Evangelio? Cristo. Entonces, básicamente es como pude ver eso, pude ver que la roca es Cristo,
y Aarón y Hur como el Espíritu Santo y como Jehová. Verá, yo estaba, en mi reflexión es esta vez, que me enseña este capítulo acerca de Dios, tal como decía Bianca, realmente es así. Bueno, a mí me enseña a confiar en la provisión y protección divina en tiempo de crisis y transformando mi queja en fe y confianza en Dios. Como los israelitas, que no es la primera ni la segunda vez después de haber salido de Egipcio, que vuelven a quejarse, a murmurar de Dios, a desconfiar. Podemos decir que no, ellos no tienen una fe contrita en su parte espiritual, porque solamente condicionan su parte física en la necesidad de comida, en este caso, por decirte, de agua, porque sí es realmente que es un líquido vital para vivir. El agua es importante para todo ser humano en este mundo terrenal, para la naturaleza. Pero ellos ya sabían, conocían de los milagros que el Señor había hecho, del Señor, de lo que el Señor es capaz en hacer cuando su pueblo está en una necesidad. Pero aún así ellos siguen murmurando y desconfiando. Y obviamente que siguen molestando a Moisés, el por qué nos sacaste, para qué nos sacaste, no estuviéramos sufriendo, estuviéramos mejor allá, nuestros animales se van a morir, nosotros también nos vamos a morir de sed. Y están desconfiando en su parte, en su fe de Jehová Todopoderoso. Y aquí es donde podemos decir que, por ejemplo, Moisés dice, Jehová Nisi, que es el Señor en mi estandarte, que provee agua de la roca y muestra que la victoria espiritual requiere perseverancia en la oración y apoyo mutuo y confianza en medio de la escasez ante la falta de agua en Refidín. Y por ejemplo, ¿qué me enseña este capítulo acerca de la naturaleza de Dios? Dios es confianza divina, la roca como fuente de agua y de vida para todos nosotros. Dios es trabajo en equipo y apoyo mutuo. Aarón y Hur sosteniendo en la guerra con Amalek, Aarón y Hur sostienen los brazos de Moisés, alzándolos uno de lado y lado, como decía Bianca exactamente, sentado encima de una roca que es nuestro Padre Celestial. Y ellos de un lado a otro lado, porque realmente si ellos no hacían esto, la guerra iba a seguir entre Amalek y Moisés, porque cuando recordemos que en esta etapa ya Moisés bueno, aquí ya decimos nosotros, un hombre súper mayor, de más de 80 años, y obviamente que sus brazos alzados deberían de haberse cansado por la parte física, porque su parte espiritual estaba sostenida de la roca de Jehová. Pero de igual manera, cuando él bajaba los brazos por el cansancio, obviamente que Abimael, él ganaba, y así estaban en esa parte. Y el Señor les dio inteligencia y sabiduría en esta parte a Adón Aur para sostener los brazos de él alzados de lado y lado, y así poder ganar esta guerra. Y así vemos también el apoyo mutuo para superar las pruebas que Dios nos pone. Porque ahí estaban peleando con muchos ancianos, estaban ellos con muchos hombres, pero de igual manera la guerra era entre Moisés y Abimael. Entonces sí nos damos cuenta realmente que cada día podemos tener una adversidad, cada día podemos tener un problema, pero cuando tenemos una familia que estamos unidas hacia la fe y confianza de Dios, en la oración nos podemos poner todos a orar en equipo, por una persona, por un trabajo, por un financiamiento, en cualquier índole que se nos aparezca un momento difícil. Realmente sí, Dios nos escucha. De pronto no es en el momento, no será mañana, no será pasado, pero tenemos confianza en Él, que Él nos ayudará a salir de esto. Y en algún momento Él nos responde positivamente, y si es negativamente es porque realmente eso no es para nosotros.
Y si lo hace positivamente, darle gracias a Él en lo bueno, porque realmente así, realmente a veces tenemos uniones con familias, con personas que, que pensamos que son buenas con nosotros, pero en algún momento no es así. No es así, no nos damos cuenta realmente con quién estamos unidos y el Señor en algún momento nos trata de apartar de esa persona que en una u otra forma nos quiere hacer daño, porque de esto, considero que de esto también se trata este capítulo, de enfatizar la fe, la confianza en los momentos difíciles. También esto me enseña cómo superar la mentalidad de la esclavitud, o sea, la esclavitud en el desierto. Perdón. La esclavitud en el desierto, en un lugar de transformación en donde Dios enseña a su pueblo a depender de Él, dejando atrás la mentalidad de duda y queja. Bueno, yo tengo una historia, por ejemplo, de una amiga mía que vive en Carolina del Norte. Su llegada allá como una emigrante indocumentada a Estados Unidos fue muy duro, muy duro. Ella ya aquí espiritualmente, ya ella creía en Dios, de hecho ya era una hermana cristiana bastante acogida. Recuerdo tanto que ella nos conversó cómo fue su vida, porque ella se fue por el desierto, por el área. En algún momento dijo que ella eso no se lo deseaba a nadie, porque eso sí que era terrible. Me dice, Flor, yo casi me muero. Dice, así créeme lo que yo estoy salva por la gracia de Dios y su misericordia. Me dice, en un momento que caminamos tanto, ya mis pies estaban ya totalmente, ya el zapato se me había salido, nosotros no podíamos descansar, no podíamos descontinuar. De un momento yo me caí, Flor, me dice así, me enterré una piedra, dice así, aquí en la frente, y prácticamente eso me sangraba tan fuerte, dice así, que en algún momento lo que yo hice nada más es sostenerme con un trapo, y sin embargo en algún momento me sentí tan agotada que me quedé en el desierto. Y ellos me dijeron, los que iban conmigo, dicen los coyoteros, no podemos esperarte a ti, tú tienes que quedarte aquí. Y me dejaron solo con una botella pequeña de agua, me dice sí, y con una linterna. Y ellos se fueron. Y créeme lo que llegó la noche, llegó otra noche, Flor, dice así, fueron los momentos más caóticos, más tristes, me sentía tan miserable que yo le pedía al Señor, Señor, perdóname por lo que hice, perdóname, de pronto, Señor, esto nunca ha sido para mí, Señor, llévame, Señor, envíame la muerte, Señor, perdóname, pero llévame contigo. Dice, yo le suplicaba a Dios que me lleve. Flor dice así, y me quedé ahí desmayada, dice así. Pero no fue un sueño, dice, yo de pronto, dice así, abrí mis ojos ya prácticamente agotada, de pronto creo que hasta agonizando, dice, y vi una sombra que venía hacia mí, dice así, que pasaba hacia mí, dice así, vestida de blanco, y solamente me tocó, dice así, me contaba ella la cabeza. Dice, de pronto, dice así, en algún momento vi algo como que me alumbraba y que decían, ahí hay alguien, ahí hay alguien. Era inmigración, me dice así, era inmigración que me alcanzó, dice así, me descubrió, llamaron un helicóptero y yo solamente escuchaba que decían, todavía está con vida, todavía está con vida. Dice Flor, es lo único que me puedo acordar en el desierto. Y ya en algunos días me levanté porque quedé inconsciente algunos días. Creo que siquiera dice unos 15 días me levanté, dice así. Desperté en un hospital, dice, en el hospital de Arizona. Ahí dice, me desperté, pero tuve mucha escasez, dice así, lagunas mentales que poco a poco fui recuperando. Y dice, y puedo ser, dice mi testimonio, el Señor me salvó. El Señor me salvó. Cuando yo estuve allá, ya recordando poco a poco, los médicos me decían, la migración me decía, ¿quieres regresar? ¿Deseas regresar a tu país? Y créeme lo que yo estuve tan endeudada. Mi mamá hasta empeñó su casa de caña aquí en Ecuador, dice así, para ayudarme. Y yo les dije, no, estoy tan endeudada, no quiero regresar. Y ellos me ayudaron tanto, me dice, Flor, me ayudaron tanto, dice que
ya estoy aquí, dice aquí, bueno, ella tiene ya como 26 años ya allá y la verdad que sí, su testimonio, créelo que cuando ella me lo conversaba, yo no dejé de en algún momento, cuando ella se fue, de coger y de llorar porque era como que me impacté de aquello, ¿no? De saber de que las cosas a veces te las pintan así, de todo lo bueno que va a pasar, pero realmente no es así. Dice pasar esos ríos cogidos de la mano y si alguien se suelta, me dice Flor, eso ya no, eso ya queda atrás. Nadie tiene, uno lo mentalizan para eso, que si a alguien le pasa algo, se queda. No, nadie está ahí para cuidarlo o para llevarlo cogido de la mano. No, ya, ahí ya hizo. Por eso que hay muchas osamentas en el desierto y son de seres humanos que se han quedado ahí caídos, enfermos y se han muerto. Dice, pero a mí Dios me salvó. Ese Dios me salvó, dice. Yo estoy viva por segunda vez con el propósito y a mi Dios yo lo alabo, yo vivo por Él y para Él. Y así es mi querida Saray. Estas cosas así son fuertes que en algún momento nadie las vive, pero cuando escuchamos el testimonio de un ser querido, es mi compañera de escuela, entonces te comprenderás que es una amiga de toda la vida. Y eso sí, sí me impactó mucho. Entonces vemos ahí la gloria de Dios. Y te estoy hablando del desierto, porque ellos estaban aquí en una parte del desierto. Y como el Señor aquí, a veces nosotros tenemos un desierto en la mentalidad también así, que no tenemos salida. A veces metemos la pata y a veces no metemos las dos, metemos las cuatro. Y en algún momento cuando ya tenemos el problema encima, ahí decimos, Señor, lo hice mal, Señor, ayúdame. Pedimos ayuda a nuestro Padre Celestial. Pedimos ayuda a nuestra gente que nos quiere, porque ahí es donde es el trabajo en equipo, como lo hizo ahí Israel, el trabajo en equipo, ahí en Refidim. Y ese es mi testimonio, mi querida Saray, y bueno, y también y como también, como el Señor le da también esta parte también, ¿no? Otra vez más, el Señor autoridad a Moisés de tomar su vara con quien abrió el río Nilo, y golpear la peña en el Orec, donde él le pone ese nombre después Masar, ¿no? Cómo ahí la roca comienza a vertir agua para, para satisfacer nuestra sed del cuerpo. Pero de igual manera ellos en algún momento, los israelitas, siguen todavía murmurando al Señor y no, y no se bañan de ese río de agua viva que realmente es la confianza y es en la fe de nuestro Padre Celestial. Creo que este capítulo nos enseña muchísimo, nos habla mucho sobre la queja. Yo creo que es importante que hoy sea un día que podamos reflexionar y si tienen una libretica o un cuaderno, hace bastante tiempo se los había comentado que empiecen a escribir y agradecer las primeras cosas que apenas se despiertan y empiecen a agradecer por 5 cosas que se sientan agradecidas esa mañana. Y cuando finalice el día, 5 cosas más por las cuales se sientan agradecidas. Esto ayuda muchísimo a evitar la queja, a que no nos concentremos en las cosas que nos faltan o nosotros creemos que nos hacen falta o las circunstancias de este mundo, sino que además podamos ver las bendiciones que ya el Señor ya nos ha dado y habitar bajo ese agradecimiento constante. Segundo punto, también podemos visualizar aquí el propósito de la comunidad. Mira, Josué no hubiese llegado a donde estaba si Moisés no hubiese visto en Josué cualidades de un líder, que a pesar de todo, Josué no se creía un líder también. Era un chico muy, muy joven, y eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero Josué tenía esa disposición de tener esa misma comunión que Moisés tenía con Dios, él también poderla tener con el Señor. Y yo sé que muchos de nosotros no nos sentimos ni capacitados ni preparados, tal vez para liderar a otros, pero si Dios les está dando las herramientas, les está poniendo todo lo necesario para que usted se pueda preparar, nunca se sienta insuficiente. Siempre ponga
sus dones y sus talentos al servicio del Señor. Y también la importancia de la comunidad. Aarón, Hur y Moisés. Moisés no hubiese durado el tiempo que duró si no hubiese estado su hermano y hubiese estado Hur para apoyarlo. Entonces, como decía Bianca, ¿no? La importancia, ¿no? de la comunidad, de estar unos ahí para otros. Yo también lo veo desde la parte espiritual de el orar unos por otros, porque si Moisés hubiese dejado de orar, probablemente, como les decía, chicas, la importancia de sostenernos unas a otras, la importancia de la oración, la importancia de caminar en comunidad. Por eso siempre les digo, en la vida del cristiano no es del solitario, es necesario que hagamos comunidad. Y si usted en algún punto puede que no se llegue a sentir parte de, ore también por esas amistades que Dios le va a poner para que juntos puedan crecer en la fe. ¿Ok? Muy buenos días. Disculpen que hoy no estuve con ustedes. He tenido una gripe que es bastante fuerte. Quería acotar un pedacito nada más de que él, Amelec, no estaba peleando contra Moisés, estaba peleando contra Dios. Ese Dios que él no conocía, porque no lo conocía. Ese Dios que es el único que nos fortalece a nosotros los creyentes. El que no lo conoce, ¿verdad? Está ciego, como dice la palabra, está muerto. Ya está muerto. Entonces, cuando una persona no conoce a Cristo, nosotros debemos entender que esa persona está muerta, que no tiene ojos para ver ni oídos para escuchar. Entonces, el simple hecho de que él estuviera en ese momento, ¿verdad? Peleando contra Moisés, le dio a su pueblo, que quizás quedarían como 3 o 4, porque la guerra la ganó Israel y era la primera guerra que ellos estaban teniendo, porque no habían tenido ninguna otra guerra. El pueblo de Israel no había tenido, entonces era su primera guerra. Y el haber ganado, para ellos era un triunfo. Más adelante vamos a ver a ese Josué que dice, en Josué 1:9 dice, y lo puedo buscar, se los voy a buscar para que lo... Creo que algunos de ustedes lo conocen, esa frase que todos la conocemos. ¿Quién de ustedes conoce la frase? Que se esfuerce y que sea valiente, porque yo soy poderoso. Eso lo dice Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Porque Dios estaba con él en todo momento. El Señor se lo dijo. Entonces, Josué era ya un muchacho que había nacido prácticamente, como quien dice, en ese desierto. Entonces, él fue viendo los milagros uno a uno de lo que el Señor iba haciendo. Y yo, en algún momento de nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo, a veces sentimos ese desierto. De verdad que esa historia que dijo Flores es hermosa, porque he visto en Tito muchas historias de esas, que dicen jóvenes que han estado algo en el desierto, que parece un animal que se come a las personas. Y ella estuvo protegida por el Señor para dar testimonio de que el Señor estaba con ella. No se la comió ese animal, es algo que pusieron allí los americanos, y que ellos dicen, va a haber uno que va a hacer una carnada, dicen los coyotes, pero los otros se van a salvar. Y es efectivamente, dicen ellos que escuchan gritos a una persona mientras esa persona está gritando y ese animal los está matando, ellos corren a una salvación. Entonces, aquí en este momento, no solamente podemos ver eso, sino a Moisés, cuando toca esa piedra y sale el agua. Moisés dijo, Señor, yo voy a tocar esta piedra. Yo me imagino que yo voy a tocar esta piedra, Señor, que es agua, porque ¿saben qué es difícil? Creo que todos nosotros lo sabemos. Por lo menos cuando nosotros los papás le decimos a nuestra hija, mira que tienes que hacer esto, y es, ay, papá, qué fastidio. O cuando el esposo te dice, mira que te dije, qué tal, ay. Entonces imagínense ustedes una sola persona llevar una carga de, dicen personas que fueron 2 millones de personas, otros dicen que 10,000, no se sabe exactamente cuántas personas salieron, pero tener a toda una población quejándose debe ser terrible, es una carga demasiado grande para una sola persona. Entonces nosotros yo a veces decía en una oportunidad,
Claro, para nosotros es muy fácil decir, no, que ese pueblo, pero ¿cuántas veces nosotros no le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay, pero Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Ayer, viendo yo y lo saco a cotación, viendo una serie, en esa serie la muchacha se iba para América, ¿no? Y la muchacha la toman presa. Pero a veces cuando las cosas pasan, ella la tomaron presa, pero al final tuvo un éxito, porque salió de la cárcel y se casó y todo eso. Pero ¿cuántas veces nosotros nos quejamos sin saber que Dios utiliza eso para bendecirnos? Que el Señor utiliza cualquier cosa y dice, tienes que prepararte para que lo hagas bien, porque tú eres mi hijo amado, mi hija amada. Qué maravilloso. Ayer me salió un TikTok de Valentino. Y yo conozco a Valentino desde que llegó a la casa, y ver a un Valentino hoy que está predicando la palabra por las redes sociales es un milagro del Señor. El Señor transforma. El Señor nos cambia a nosotros. Entonces, ¿qué aprendí de esta? No lo he escrito porque anoche no dormí, pero ¿qué aprendí? Aprendí que no debo dormir. Despiértate tú que duermes, que debo estar despierta en oración para pedirle al Señor que cuide mi familia y cuide de todos nuestros seres queridos, nuestros amigos. ¿Qué aprendí? De que así estemos cansados, como Moisés cuando ya se le cansaba las manos, buscar a otro hermano y decirle, hermano, ora por mí, porque estoy que caigo. Y la otra parte que me encantó fue que Dios fue fiel en todo momento, y no nos cansamos de decir, porque aunque lo repita el Señor, a veces repite las cosas 3 y 4 veces. Yo digo, pero ¿por qué la Biblia dice esto 3 y 4 veces? Porque el Señor sabe que nosotros somos tercos y que nos los tiene que repetir varias veces para que nos quede de manera neuronal en nuestro cerebro y se expanda. Y que de allí yo soy fiel. Ten fe que yo soy fiel. Soy fiel para proveerte. Soy fiel para amarte. Soy fiel aún en las adversidades más difíciles que puedas atravesar. Si tienes discapacidad física, Señor, está allí para ti. Está allí para ti, para que tú vayas y le prediques a esos discapacitados, porque el Señor te ama y sabe que va a poner palabra a tu boca para aquellas personas que están así. Si tú eres una mujer que tienes depresión, el Señor te preparó en medio de esa depresión para que tú vayas y le digas a otra mujer que tiene depresión, Dios me sacó de allí, porque esas son cosas que suceden. Si usted se siente sola, abandonada, porque te siente que no tiene al amor de su vida, porque nosotros buscamos siempre a alguien que nos ame, un hombre que nos ame, que nos valore, que nos dé esa benevolencia que el Señor quiere darnos por medio de otra persona. Usted pídeselo al Señor. Pídeselo al Señor, que el Señor le tiene un esposo para usted. Pero si no se lo da antes o no le da un novio antes, piense usted que el Señor la está salvando de algo que no debe tener a destiempo. Aquellas que tienen novio, oren por ese novio. Todo eso el Señor nos lo está diciendo aquí. Confiar. Confía en mí en cualquier circunstancia que tenga. No tengo dinero, el Señor va a proveer. No tengo empleo, el Señor va a proveer. Quizás, por lo menos en el caso de mi amada Flor, ¿verdad? Ella necesita ahorita una persona, chicas que se arreglen el cabello. De pronto te llegan 3 o 4 personas entre hoy y mañana que se van a arreglar el cabello, se van a hacer tintes a profundidad bellos como los que tú me hiciste. Y eso va a ser un poquito más caro y te va a proveer para pagar el local y todo. Y si no, amén, Señor, por todo eso. Pero Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y el versículo que me gustó, lo que hizo Moisés. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. No sé qué significa Nisí. Lo voy a buscar y se los diré el día lunes con el favor de Dios. Pero me imagino que Nisí puede ser Jehová triunfó. Darte, dice. ¿Ah?
Jehová Nisi, significa el Señor es mi estandarte. Bueno, imagínate, mi estandarte, mi protector, mi guía. Qué bonito, qué bonito. Gracias, Flor, por ese acotamiento. Entonces, ve, el Señor está ahí. Y él lo primero que hizo fue un altar. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer después de salirle de la prueba es decirle, Señor, te doy toda la honra, toda la gloria, porque tú eres mi Dios, de generación en generación. Una de las cosas que yo le pido a mi Señor es que mis hijas, mis nietos y los hijos de mis nietos por generación crean en Cristo Jesús. Porque el dinero se va, la fama se va, la pobreza se va, pero Dios jamás se va a ir, porque lo vamos a ver más allá del sol. Dios le bendiga a mis hermanos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No vas a temer al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente miraré y veré la recompensa de los impíos. Señor, te damos gracias porque tú eres grande y misericordioso, porque tú en el Padre nuestro dices, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén, Señor. Te damos gracias por este día, gracias por tu amor y por esa compasión que has tenido, Señor, por levantarnos un día más, Señor. Un día más en esta tierra, Padre. Gracias por las bendiciones, por la casa que nos das, por la salud, Señor, porque la salud es una bendición, Padre Celestial. Señor, te pido por todas aquellas personas que en este día están enfermos, Señor. Por María Guizón, que tiene una gripe terrible, Señor. Por aquellas personas, Señor, que están en los hospitales, por aquellos que tienen cáncer, por aquellos que tienen SIDA o cualquier enfermedad de transmisión sexual, Señor. Te pido por aquellas personas que tú los salves, que pongas enviados tuyos, Señor, en los hospitales, esos ángeles que van y predican a los hospitales. Igualmente te pido por aquellos que están en las cárceles, Padre, por esas personas, Señor, que están sin libertad, Señor, pero que tú les vas a dar la libertad espiritual. Asimismo te pido por aquellos, Señor, jóvenes que están en centro, en esas clínicas, Señor, ellos sufriendo por alguna adicción, sea de droga, Señor, o de alcohol, Padre Celestial. Te pido por esos jóvenes, por sus padres, Padre, provéeles, Señor, para todo lo que necesitan. Asimismo, Señor, te pido por cada una de las que estamos aquí, por todos estos hogares, Señor, que están representados aquí. Señor, que no les falte pan, que no les falte las provisiones, Padre Celestial. Asimismo, Señor, te pido por cada uno de los pueblos a nivel mundial, Señor, que están pasando momentos difíciles, Padre Celestial, por China, por aquellas personas en el Islam, Señor, que son cristianas, Señor. Sálvalos, Señor, en África, que es un país donde muchas personas mueren por tu verdad, Padre Celestial. Te pido por aquellos niños, Señor, que están secuestrados, que están siendo vendidos, Señor. Te pido por ellos, Señor, por aquellos niños que están siendo violados por tíos, abuelos, padres, Señor. Te pido por esos niños, Señor, libéralos. Te pido que, Señor, tú vayas a esas personas que hacen pedofilia, Señor, y que tú liberes a esas personas también, Señor. Te pido por cada hijo, Señor, que no está presente aquí. Asimismo, Señor, te pido por la convicción de que esos hijos que, Señor, que no te han buscado, Señor, te busquen, Padre Celestial. Que sepan que tú eres el Dios de Israel, el Dios que los perdonó, el Dios que está allí esperándolos, Señor, porque tú tocas a la puerta y tú dices que si la madre cree y el padre cree, ellos y su casa serán salvos, Padre Celestial. Yo creo firmemente que mis hijas, mis nietos serán salvos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, y te pido también por Venezuela y por todos los presidentes que están en eminencia, Señor. Te pido por el presidente de Ecuador, Señor, dale sabiduría en su juventud, Señor, así como se la diste a Josué, Señor. Se la diste a Josué, a Samuel, Señor. Te pido sabiduría, Señor, para el presidente de Ecuador. Te pido sabiduría para Delcy Rodríguez también, Señor.
Ayúdanos, Señor, en algún momento a predicarle tu palabra y a llevarle una Biblia para que ella entienda, Señor, que tú eres fuerte, que tú eres valiente, que tú, Señor, cambias al ser humano para que ellos puedan hacer las cosas como tú quieres que sean, Señor. Porque no hay ningún otro Salvador bajo el cielo que no sea Jesucristo. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos mil gracias, oh Jehová, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.